mucho gozo. Así que ya saben, hermanos, aquí los voy a dejar con el pastor. Y también, ¿verdad? Prepare su corazón, su oído, ¿verdad? Su mente. Y no se distraigan, ¿ok? Porque hemos venido a aprender, hermanos. Y ya sabemos, ¿verdad? Que aprender es muy importante. Así que sabemos que venimos a aprender la palabra del Señor, ¿verdad? Así que Dios les bendiga. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Le escucho. A su nombre. Gloria a Dios. El uno, súbelo que estoy. Gloria a Dios. A su nombre. Y en nombre de Cristo. Le damos la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Démosle un aplauso fuerte. Si está en su mente el aplauso está bien, pero si está en el corazón para Dios, dáselo más fuerte a Dios. Al merecedor de toda gloria y toda honra. ¿Cuánto dan gloria a Dios y le dan ese aplauso fuerte? Él es bueno, Dios es bueno, ¿sabe qué sí? Dios es bueno, amén. Damos la bienvenida al Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Damos la bienvenida al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Mire, hermano, no vea esto como monótono, venga a gozarse en la presencia del Señor. Mire, hay unos eventos muy preciosos que lo voy a mencionar en esta hora. En abril tenemos un ayuno. Los que les gustan los retiros, ¿Dónde están los que les gustan los retiros? Hay un retiro, entonces un aplauso al Señor, un retiro y un ayuno. Va a ser en abril 10 al 12. Abril 10 al 12, anótenlo. Vamos a tener este ayuno. Va a estar la evangelista, lo que quisiera, vamos a estar, pero no vamos a estar en la misma casita incómodo. Vamos a buscar un lugar, o hemos buscado un lugar más grande, espacioso. Le estaré diciendo dónde va a ser, todo el mundo va a tener su cama, va a tener su comodidad, que uno va a buscar la comodidad para poder orar. Pero va a ser abril del 10 al 12, va a ser una gran bendición. Lo único que como son cabaña aparte va a ser a 65, por los 3 días. Ahí se fue el gozo, no el bonito. En su nombre. Acuérdese que este retiro, a mí me gusta retirarme, déjeme decirle por qué. Porque hay una diferencia cuando usted se retira y busca a Dios. Y le pide a Dios en ese ayuno. Y Dios se glorifica. Así que ese es uno de los anuncios. El otro es también, las clases bautismales para mañana están abiertas. Mañana a las 5 lo espero aquí. A los hermanos que tienen todo el proyecto. A los que no vinieron la semana pasada, venga que ya yo les tengo su folleto en mano. También, hermanos, quiero pedirle, mírenme para acá, no se distraigan por favor por los niños. Miren para acá. Dios me ha puesto en mi corazón que la iglesia tiene que meterse 7 días de ayuno y oración. Amén. Bueno, gloria a Dios, ahora sí me está gustando. 7 días de ayuno y oración, no son nada más 3. Y a veces mencionamos 3, ni siquiera a veces, no voy a hablar en detalle, pero ni siquiera uno sé. Porque nos gusta mucho el desayuno, la comida. Pero mire, a ver si le hago. Tenemos que sacrificar. Le voy a decir por qué vamos a ayunar. No vamos a ayunar por la abuelita, por el abuelito, vamos a ayunar, ¿sabe por qué? Por los matrimonios de la iglesia. Dios me ha puesto a mí orar y orar por los matrimonios. Y Dios puso en mi corazón que tenemos que fortalecernos porque los matrimonios están siendo muy bombardeados por Satanás. Y yo solamente voy a levantar este ayuno por ¿qué? Matrimonio. Si usted quiere incluir otra cosa, usted lo incluye, pero lo principal delante de Dios son los ¿qué? Matrimonio. Vamos a empezar desde el lunes, este lunes que empieza, este lunes 7, vamos a empezar hasta del lunes, vamos a hacerlo de lunes a lunes, como son 7 días, pueden ser 8. Vamos a empezar el 7, que es este lunes, terminamos, el 9, que es el lunes, y terminamos el 15, que es lunes. Amén. Así que el lunes estamos en ayuno y oración. Yo no sé cómo usted está dispuesto a hacerlo. Yo no quiero que usted haga un ayuno ahí y diga, ay, se me olvidó, me bebí el café al otro día. Haga un esfuerzo. Después que sacamos de esos 7 días de ayuno, hay otro sacrificio más grande. ¿Sabe cuál es? Vamos a hacer 21 días de ayuno solamente comiendo vegetales y frutas. ¿Usted está entendiendo esto? Denle fuerte el aplauso. Usted dirá, pastor, y eso delante de Dios es aceptable, claro. Porque usted está sacrificando la carne, que es muy buena. Está sacrificando el arroz. Está sacrificando la pupusa, que son muy buenas y sabrosas. La tortilla. Ay, Dios mío, aquí se bromó esto. La gente que le gusta la tortilla todos los días, que no ve tortilla no come. Así que solamente vegetales. Así vamos a bajar un poquito la bayolla también, no va para rebajar. Pero vamos a meternos en un ayuno solamente de legumbres. Vamos a meternos 21 días. No vamos a hacer vamos a hacer el ayuno de Daniel, no, vamos a hacer 21 días nosotros sacrificándole al Señor. ¿Por qué lo vamos a hacer? Por usted, por su vida espiritual y por la iglesia.
Y para que usted, los dones del Espíritu Santo, necesitamos que los dones del Espíritu Santo empiecen a funcionar. O sea, que empiecen a manifestarse en la iglesia. Y por el Espíritu Santo en la iglesia que se mantenga. Amén. Así que anote, por favor. Después no me diga, pastor, ¿cuándo empezamos? Después de estos 7 días de ayuno por los matrimonios, vamos a meternos en un ayuno, nada más de legumbres. Solamente vamos a comer vegetales, la carne la vamos a apartar, el azúcar la vamos a poner a un lado. Todo ese tipo de cosas. Vamos a forzarnos más para nosotros también cuidar nuestra salud y también nosotros sacrificar para que el Señor sea quien obre en nuestra vida. Amén. Den un aplauso al Señor. Acuérdense, hay unos hermanos que sufren de diabetes. En nombre de Jesús declaramos sano, pero están llevando su medicamento. Si usted puede ayunar 3 horas, ayune 3 horas, no se force. Tiene que entender que si usted está en medicamento, porque el pastor me dijo y me dio un mareo, me siento débil. No. Pero si usted le sacrifica al Señor 3 horas, porque mire, le voy a decir algo. Como usted disponer el ayuno en su corazón, ya está hecho. Ya está hecho. Si usted lo hace de corazón, se levanta a las 6 de la mañana, o se puede antes de acostarse, Padre, te presento este ayuno mañana, y usted se levanta temprano, le presenta el ayuno al Señor, se va a trabajar. Yo sé que no es igual el ayuno cuando usted se va a trabajar, cuando está trabajando, el otro, porque hay gente media inconversa que justamente el diablo sabe que usted está ayunando, y ese día viene con el pollito bien rico, sabroso, el que a usted le gusta. Sí, ese que le gusta a usted. O viene con mucha pupusa, viene con algo que a usted le gusta. Entonces usted tiene que pelear con su fuerza y tener que decir, hermano, no puede. Entonces como que la gente insiste, pero una, ¿y qué es lo que pasa? Hoy te traje y no quiere. Pero hoy la traiste, el tubo, después nunca la trae, pero hoy, justamente hoy. Sucede. Entonces tiene que fortalecerse. No es que se ponga un letrero, pero usted le dice, guárdamela ahí o dámela, la coge y guárdela en un lugar hasta que usted termine o hasta que usted pueda. Pero hay muchos hermanos que yo sé y se van a identificar con esto. Cuando usted no está muy acostumbrado a hacer el ayuno, sucede que a veces usted lo presenta al Señor y ya a las 3 o 4 horas hay una picadera, cualquier cosa, agarra y come. Y después que come dice, el ayuno. Sí, usted no se identifica con eso. A muchos le ha pasado, a mí me ha pasado. Al principio me pasaba mucho. Pero eso es normal, porque ese es un hábito que se hace. Y déjeme decirle que el ayuno es muy importante para usted, no para Dios. Dios no necesita que usted ayune. Hello. Porque Él no necesita ayuno, perdón, usted que necesita el ayuno. Ahora sí, usted que lo necesita ¿para qué? Para fortalecer su espíritu y debilitar la carne, que es la que nos hace pecar. Así que demos un aplauso al Señor en esta hora. Gracias, Espíritu Santo. También hay muchos hermanos que se me están acercando y me están hablando cómo se diezma. Yo no voy a mencionar el nombre, pero felicito a cada uno de los que lo está haciendo. Lo bendigo en el nombre de Jesús por lo que usted hace para la iglesia, para Cristo. Lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. La verdad que para mí es un privilegio yo ver que ustedes estén aportando. Si ustedes se dan cuenta, yo como pastor, yo también doy la semilla. Yo le doy al Señor también. Porque yo no soy de los pastores que esconden la mano y nada más se ríen. No, yo sé lo que es darle al Señor. Y aún estando en escasez, sé lo que es darle al Señor. Entonces yo le bendigo al Señor por la vida de todos. Porque yo sé que muchos quieren dar y no tienen. Démosle un aplauso al Señor y por su vida. Entonces voy a traer una enseñanza de lo que es el diezmo la próxima semana. Así que todo este grupo que está aquí, venga la próxima semana para que se oriente. Hello. Si ustedes se fijan, yo no hablo de eso en prédica ni nada, pero me toca porque hay gente que me está acercando, pastor, como se hace, no sé hacerlo. Yo lo quiero todo ahí, aquí, allá. Y hay una cosa que es ofrenda y una cosa es diezmo. Y hay gente que el día de hoy dice, no, eso era en el Antiguo Testamento. No, eso sigue vigente. Hay gente que saca excusas y cosas porque no le gusta hacerlo, pero eso es vigente, está vigente. Y lo vamos a ver cómo se hace. ¿Amén? Aunque hay muchos que distorsionan y dicen, tu bendición está detenida porque tú no diezmas. No. Todo eso yo lo voy a explicar con una buena enseñanza. Porque hay mucha gente que está en la iglesia, y no solamente aquí, hay muchas iglesias que están confundidos. O sea, están confundidos completamente. Entonces vamos a enseñarles para que sepan lo que es el diezmo. Así que den un aplauso al Señor en esta hora. Póngase de pie en esta hora. Tenemos una enseñanza. Estamos casi terminando y vamos a entrar a la otra de una vez. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie. Cierre sus ojitos, cierre sus ojos. Vamos a adorar al Señor unos minutos más. Porque venimos a eso, venimos a adorar. Levante sus manos así, en forma como de recibir. Levante sus manos así. Y adore conmigo. ¿Dónde están los adoradores? Digámosle, quiero estar en tu presencia.
quiero estar en tu presencia. Vamos, dígaselo, pueblo, quiero estar en tu presencia.
Jesús, bajen un poquito la luz, levante su manita, quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre de la gloria, en esta hora, Señor Jesús, que tú pongas la palabra en nuestra boca, Dios, y que cada uno de nosotros aprendamos algo en este día antes de salir. Padre, gracias por ayudarnos aquí a entender, Padre, un poco el libro, Dios mío, Señor Jesús, de Génesis, Padre, para nosotros poder, Dios mío, Señor, aprender tantas cosas buenas. Hoy te pido, Señor, la sabiduría, el conocimiento y la revelación y la iluminación de esta enseñanza, para que también mis hermanos participen, sea de gran bendición. En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que el pueblo de Dios dice, tome asiento, denme unos minutos, todos lo podemos ver, ¿verdad que sí? Ahí está excelente, ahí está excelente, excelente. Estamos hablando, tenemos ya un mes, casi 45 días, hablando de lo que es el libro de Génesis completo, no profundizándonos, sino hablando poco a poco de lo que es el libro de Génesis. Yo no le voy a hacer preguntas hoy porque sé que ustedes todos han podido aprender algo, ¿no es que sí? ¿Cuántos libros son que hay? ¿No? El libro de la ley, ¿cuántos son? No le voy a hacer preguntas, pero ¿cuántos libros de la ley son? 5. Todavía como que hay una duda. ¿Cuántos que son? 5. Gloria a Dios. ¿Cuáles son? Lo quiero escuchar a todos. ¿Cuántos son? Gloria a Dios. Entonces, si yo le digo busquen el libro de Éxodo, ya lo saben buscar en la Biblia. ¿Dónde está? ¿Qué libro es ese? Eso es. Entonces estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor y a cada uno de ustedes. Déselo fuerte a Dios. Aleluya. Porque estaban aquí de este lado. ¿Qué pasó? Denle un aplauso al Señor. ¿Saben por qué? Porque estaban queriendo sabiduría. Eso es. Por lo menos. Lo importante es que estamos viniendo para aprender. Le dije, no es para avergonzar. Lo importante es que cada cosa que se hable usted lo pueda aprender. Y si alguien opina por ahí, aprenda también de lo que diga, siempre y cuando esté en el acorde a esto. Nosotros quedamos un poquito más adelante, pero me volví hacia atrás para poder leer esto que estábamos hablando. Estamos hablando del canon, estamos hablando de lo que son los libros, dando como ya para cerrar lo que es, dando como un refrescando nuestra mente, ¿no es que sí? Entonces miramos que hay, como le dije, 5 libros de la ley, ¿no es que sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y... Ok, y estos son libros de historia. ¿Cuáles son? Josué, Jueces, Oye, pero ahí no están los demás, no hay uno solo. Acuérdese que yo le dejé a usted por tarea que se aprendiera estos libros. Si yo le preguntara a usted ahora mismo, ¿qué pasaría? Dígame la verdad si lo estudiaron. Entonces, yo digo que tiene que estudiarlo para aprenderlo, porque cuando usted se lo memoriza, sabe dónde va a abrir la Biblia rápido. Si usted abre un ejemplo, va a buscar el libro de Josué y abre en Apocalipsis, usted sabe de una vez que su mente le dice, no, está hacia adelante. Y usted de una vez rápido se va hacia adelante. Y ahí mismo lo abre el libro justamente donde necesita leer. No empieza a ojear la Biblia como de un lado a otro, perdido, porque para eso es que le estoy enseñando, para que aprenda estas cosas. Lo primero es, ¿quién es? Josué. ¿Quién es segundo? Jueces. ¿Quién es el tercero? Cuarto. Primera. Siempre digan primera y segunda porque hay 2. Primera de Samuel, segunda. Fíjense algo, es muy importante aprender esto. Hay 3 lineaciones, que es primera de Samuel y segunda de Samuel. Luego viene primera de Reyes y segunda de Reyes. Y después viene primera de Crónicas y segunda de Crónicas. Fíjense que Samuel fue el primer profeta. Y después del primer profeta, él escribió 2 libros, primero y segundo. Siempre memorices eso. Lo siguiente que viene es que entonces vienen reyes, los reyes que hubieron en Israel. Porque después de Samuel fue el primero que hubo el primer rey. Y de ahí empezaron los reyes, uno tras de otro, a subir. Después murió Samuel, pero los reyes siguieron continuando. Entonces, después de Samuel, ¿quiénes que vienen? Bueno, los reyes. Y tercero son las crónicas. ¿Qué son las crónicas? Son los libros que se escribieron de cada rey. Por eso es bien entender Samuel, reyes y qué, y crónicas. Entonces hay una primera y segunda de Samuel, primera y segunda de reyes, primera y segunda de crónicas. ¿Usted ve? ¿Por qué? Samuel como sacerdote, segundo como los reyes y tercero lo que se escribió de cada rey. Esas son las crónicas. Es como un ejemplo, como yo decía a usted, mucha gente aquí en Estados Unidos, los americanos lo usan mucho, que usan un diario, donde ellos escriben lo que les pasa cada día y escriben como, esas son crónicas. Son las crónicas de ellos, su vivir. Entonces, si en un futuro sus hijos quieren leer lo que hacía su padre cuando tenía 15 años, su abuelo, ¿qué hacen? Se van a sus crónicas para que por su historia,
que tenían. Entonces, las crónicas son ¿qué? Historias. Las historias de cada rey. Aprendas eso, por favor. Entonces, después, estos son, ¿cuántos libros son? Vaya contando conmigo. 1, 3, ese es pequeño. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de libros de qué? De historia. Después vienen los libros de qué? De poesías. ¿Que son cuáles? No, hacia atrás. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Son 5. Son libros poéticos, libros de sabiduría. Después vienen 5 profetas mayores. Que el primero, ¿cuál es? El profeta mayor, ¿cuál es? Isaías. El segundo. Tercero, Lamentaciones. ¿Qué libro es Lamentaciones? De Jeremías. O sea, Jeremías y Lamentaciones es el mismo profeta. Lo único que aquí él habla en uno, habla de lo que es Jeremías y luego habla de sus lamentaciones, lo que habla de lo que iba a pasar con el pueblo. ¿Quién es el cuarto? Ezequiel. ¿Y el quinto? Daniel, el más poderoso, dicen por ahí, en Revelación. Después vienen lo que se llaman los libros, los profetas menores. Y aquí sí está difícil, ¿no es que sí? Aprenderlo. Si usted lo tiene, habrá adelante de su icónico, si lo sabe. ¿Cuál es el primero que empieza? Oseas, Joel, Amós, Jonás. Siga. Nahum, Habacuc. Ya están perdidos. Parece. Miren, lo pone más fácil. Para aprenderlo, la memorización es repetir. Así que usted memoriza. Yo le dije una vez a usted, cuando empezamos a dar estas clases, que lo más fácil antes era para nosotros, que nosotros ahora, la ciencia, no ha hecho ser, y disculpe esta palabra, no sé cómo usted la vaya a coger en su idioma, pero perdóneme, pero se la voy a decir. No ha hecho torpe no ha hecho. Porque antes nosotros lo memorizábamos hasta 100 teléfonos en la cabeza. El teléfono fulano, sí, ese, lo memorizaban y lo decían. Ahora nadie sabe ni de su esposa. Amén. De verdad, yo se lo dije el otro día. Porque ya nosotros contamos con el teléfono, ya aquí está en la memoria. Ahora nuestra memoria tiene que estar fresca, fría, y el teléfono es que tiene que resolver por nosotros. Y ese es el error más grande que hay. Por eso nosotros no memorizamos. Por eso nosotros damos matemática. Usted sabe que la matemática es mental, es que usted tiene que romperse la cabeza. Es igual, o sea, los teléfonos lamentablemente son los que corresponden para enseñarnos a nosotros. Y la ciencia lamentablemente nos hace torpe a nosotros. ¿Qué palabra torpe para ustedes en su país? No hace que sea algo malo. Tonto es que un tonto, pues en mi país hay alguien que está como medio, o sea, que está como recibió un golpe y está medio tonteado y se ríe. ¿Cómo? Aguantado. Gloria a Dios. Lo importante es que no le quiero decir tonto, sino como que nos hace un poco más, como que nos restringe a nosotros pensar. ¿Me explico? Para que me puedan entender, no digan así después, el pastor nos llama hasta tonto y soso, no. Para que puedan entender que como que la ciencia nos está cortando a nosotros el poder meditar. ¿Y por qué? Porque nosotros mayormente, fíjense que las malas palabras que corrompen son las que aprendemos más rápido y se quedan. Pero cuando son cosas de Dios, como que cuesta. Memorizarse un versículo bíblico, pero una mala palabra del país suyo, esa está ahí metida, está adentro. Esa todo el tiempo está ahí. Fíjense, usted la tiene ahí, todas esas malas palabras. Digo, ¿cuántas malas palabras en su país? Menciónemela. Y empieza sin mirar la Biblia, empieza. Pero yo le digo, ¿cuáles son los 5 libros de la ley? Entonces, esta es la palabra de Dios, la cual tenemos que tener dentro de nosotros. Por eso es bueno meditar en ella. Yo lo digo como pastor, medite, aprenda un versículo bíblico, déjelo ahí que aprenda también. Un versículo bíblico, algo aprenda, aunque sea. Usted sabe que antes, ¿sabe cómo era? Los cultos de caballeros, tenían que pasar todos los caballeros y meditar en un versículo bíblico. Eso va a empezar otra vez aquí. Eso va a empezar aquí. Dale fuerte el aplauso al Señor. Igual a damas también, porque tenemos que meditar en la palabra. Hemos perdido los conceptos bíblicos. Entonces, fíjese de algo. Para usted aprenderse los libros menores de los profetas menores, son nombres a veces pequeñitos y son libros pequeños, tal vez de un capítulo 2. Y yo le aconsejo que empiece a meditar en los primeros 3. ¿Cuáles son? Oseas. ¿Cuál más? Joel y Amós. Y si usted aprende esos 3, después que se lo aprende y lo memoriza, entonces
siguen los otros tres, que son cuáles. Abías, Jonás, Jonás y Miqueas. ¿Se da cuenta? Y ya son 6. Y sigue y aprende los otros 3 que faltan y después los otros 3. Ahí acabó. Después usted mismo, ok, le voy a enseñar un poco, le voy a tratar de abrir su mente. Cuando usted le enseñaron el abecedario al principio, ¿usted se lo sabía? Nadie se lo sabía. Y tuvieron que decirle A, E, I, O, U, las vocales para poder aprender que después el abecedario. Y el abecedario para muchos se le hace difícil, pero después que él se lo memoriza y lo sabe, es facilísimo. A los niños cuando están en kinder, aquí le dicen kinder en el principio, a ellos lo primero que le enseñan es el abecedario. ¿Usted quiere ver? ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Alguien más, otra niña. ¿Qué se sabe el abecedario de esa niña que está ahí? ¿Quién se sabe el abecedario de usted en inglés? Todos lo saben. Una venga que quiera decirme el abecedario en inglés. Usted no es niño, ya, usted ya. Gloria a Dios. ¿Dónde está Esther? Le va a dar vergüenza, está bien, está bueno. Pero fíjense que los niños se lo saben así. Ven, mamá. Gloria a Dios. Denme un aplauso a la princesa de Dios. ¿En inglés? Yo quiero que tú lo digas. Cantando así como quieras, como te lo enseño. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde me enseñaron? En la escuela. Ahora díganme usted, Samuel. Pero él lo puede aprender. Lo que pasa es que no toma el tiempo para hacerlo. Es igual con la Biblia. ¿Por qué ellos lo mencionan? Porque cada vez que usted lo lleva a la escuela o lo llevan en el box y lo llevan y lo parquean ahí y lo meten a la urna, es lo primero que le enseñan. Y los niños tienen la mente fresca porque no tienen deuda como usted y yo, no tienen problemas, tienen que pagar casa. No, los niños solamente piden mamá, dame leche, y ya sé. Y por eso es que ellos aprenden el inglés tan fácil. Y usted dice, pero yo soy viejo y no aprendo el inglés, ¿por qué no me entra? ¿Por qué? O la matemática, es por eso. Pero a ellos le enseñan el abecedario para que aprendan el inglés, aprenderlo más fácil, se desarrolle. Entonces, la tecnología nos ha robado estas cosas. Entonces, yo quiero imprimir a usted que aunque sea, apréndase 3 libros diarios y después lo pueda complementar todo. Le aseguro que en menos de 15 días ya por lo menos se sabe la mitad de los Antiguos Testamentos, lo sabe todo. Y usted me va a decir, pastor, yo me sé los libros y pase, y lo voy a hacer que pase, y usted lo va a decir, pero empiece a ponerle a esto, empieza a ponerle carácter, ponga tiempo, por favor. Yo sé que hay mucho, pero por lo menos, mire, por lo menos, si usted quiere, todo el que quiere lograr algo, tiene que esforzarse, esfuércese a aprenderse los libros de la Biblia. Que déjeme decirle algo, a veces había uno que decía, un pastor, me acuerdo que fue un evangelista, llegó a una iglesia y fue a predicar y dijo, busquen segunda de Salomón, y todo el mundo buscando la Biblia. Y él arriba del púlpito mirando. Y el pastor también agarró la Biblia y la abrió de casa, empezó a vivir un momento como que frenó y dijo, espérate, y pensó. Pero todos estaban buscando. Sí, es lastimoso porque nadie, es lamentable decirlo. Entonces, es bueno que nosotros nos instruyamos como iglesia para que no nos pasen esto. Parece raro, parece tonto, podríamos decir, como loco. Se podría ver raro, extraño, podríamos decir. Pero es necesario que nosotros, hermanos, pongamos la condición de aprender algo, aunque sea. Cuando usted venga aquí los sábados, no venga a perder tiempo, mire, enfóquese y diga, por lo menos esto me voy a aprender. Por lo menos esto. Me voy a aprender que hay 66 libros escritos por un periodo de 1500 años y lo escribieron 40 autores. Y eso usted lo medita aquí, ya lo sabe. Así usted llega por allá a hacer una encuesta y dice, le estamos dando un carro del último año que nos diga cómo se hizo la Biblia, cuántos libros son, cuántos autores lo hicieron, en qué tiempo, qué periodo. Usted va a empezar a arrancarse la cabeza. Usted ese carro se lo gana de una vez. Porque aprendió. Después está diciendo, ay, a mí me lo enseñaron una vez, pero no me acuerdo. ¿Y tú no aprendiste? Si lo sabe, si lo aprende, si lo medita, lo sabe. Amén. Gloria a Dios. Fijémonos algo. Hay algo muy precioso en lo que tiene que ver con la Biblia. Todo lo que tiene que ver el Antiguo Testamento es un periodo de principio y después el Nuevo Testamento es lo que le sigue, que es un segundo periodo.
Es lo mismo, es una continuación. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una continuación del Antiguo Testamento. Lo que quiere decir que lo que está aquí es la ley. Todo tiene que ver con la ley. Con escritos, con reyes, con crónicas, con gente, mujeres y hombres que fueron escritos aquí. Que ellos relataron historia de las cosas grandes que hizo Dios. Si yo le dijera a usted ahora mismo, para la semana que viene, cada uno de ustedes escribe en un cuaderno todo lo que Dios ha hecho con usted. Yo sé que algo usted va a escribir que Dios hizo con usted. Sí, de verdad, algo usted va a escribir. Porque aquí no hay nadie que me diga a mí, no, Dios no ha hecho nada conmigo. Mire, si usted dice eso, usted es mal agradecido. Porque aunque sea, hoy le dio el día, todos los días le da el día. Usted respira, usted habla, usted come. Usted no está ñato, usted habla bien. Usted tiene las orejas derechas, tiene los ojos bonitos. No es tuerto, no es gago, no es ñato. Usted está aquí, ¿usted está entendiendo? Porque Dios lo hizo perfecto. Hay otros que tienen deficiencia y están agradecidos. ¿Sí? Hay gente que caminan así, están contentos, felices. Y nosotros estamos enteros, miren, no nos falta nada. No más que un dedo más grande que otro y un pie más grande que otro. Eso es normal entre nosotros, nadie es perfecto. No hicieron en un molde perfecto, no hicieron imperfecciones para que nadie se gloríe. ¿Usted sabía? Por eso hay un zapato que te aprieta más. Bueno, no es por ahí, pero déjame seguir entonces. Yo veo que es verdad, ¿sí o no? No le aprieta un zapato más que otro. Eso quiere decir que hay un pie más grande que otro. ¿Usted sabía? Gloria a Dios, más ancho, más estrecho, como sea. Vamos a seguir entonces. Se me descargó para eso. Bueno, aquí estamos. Esto fue lo que leímos de los 5 libros del Génesis hasta Deuteronomio. Después de esto que voy a seguir los 12 libros de Josué hasta Esther. Después los 5 libros de Job hasta Cantares. Los 5 libros de Isaías hasta ¿dónde? Hasta Daniel. Después los 12 libros de Osea hasta ¿qué? ¿Hasta qué? Malaquías. Que Malaquías fue el último libro del Antiguo Testamento. Y en total son ¿cuántos? ¿Son cuántos? 39 en el Antiguo Testamento. Si hay 39 en el Antiguo Testamento, entonces tienen que haber ¿cuántos en el Nuevo? 27. Perfecto. Gloria a Dios. Esto me ha dejado a mí ahora. Me fui Manuel entonces. El Antiguo Testamento, acuérdense de esto, lo que le dije. AT es antiguo. Y AC es ¿qué? Antes de Cristo. ¿Y esto? Antiguo Testamento. El canon es el grupo de escritos que cumple con los requisitos para ser incluido ¿en qué? El canon del Antiguo Testamento fue establecido en el tiempo de ¿qué? Ageo, Zacarías y Malaquías. En el 450 antes de qué? Se le atribuye a Esdras la recopilación de los libros. ¿Se acuerdan que le dije que él fue como que lo organizó? Se organizó. Después de muchos años de trabajo, acordaron en fijar en 22 libros el Antiguo Testamento en hebreo. O sea, ¿se acuerdan que le dije que como lo ordenaron, ellos recopilaron 22, pero ahí estaban todos? Lo que pasa es que todos lo unieron como uno solo, ¿me entiendes? Hicieron 22, pero después lo fueron apartando, dando a cada uno. Vamos a leer, vamos a seguir. Después, muchos años de trabajo, acordaron de fijar 22 libros, el Antiguo Testamento hebreo. Estos 22 corresponden exactamente a los que 39 libros del Antiguo Testamento en nuestra Biblia. ¿Conoces? Entonces se agrupaban, por ejemplo, 1 y 2 reyes en un libro, los profetas menores en un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros hemos podido ver. Gloria a Dios. Como está ahora en la Biblia que usted tiene, la Reina Valera. En el Antiguo Testamento, entre los criterios del canon, es evidente que Dios es su ¿qué? Su autor. Dios fue quien lo escribió a través de hombres, pero lleno del Espíritu Santo. Fue escrito por un profeta o portavoz de Dios. Es genuino. Así dice. Es genuino y se puede ¿qué? Saber el tiempo y lugar, así como su. Fíjense que eso es lo que me gusta de la Biblia. Hay Biblia que usted la tiene para poder estudiar, comprarla de estudio, para que pueda entender quién fue que lo escribió, en qué año lo escribió y a quién se lo escribió y todo eso. Eso lo vamos también a estudiar. Le vamos a dar ese estudio después, avanzando más adelante. Aquí nos fijamos también
gloria a Dios, pero ¿cómo va a funcionar si yo no le conté? Bendito sea Dios, ahora sí. Alaba ahora si se puede. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dice, durante este periodo de 480 años, desde el 450 antes de Cristo hasta el 30, ¿de qué? O sea, ¿por qué mencionar el 30? Vamos a ver. Se escribieron por lo menos 14 libros que no cumplen con los requisitos del canon y son llamados, ¿se acuerdan que lo leímos hace 15 días? Apócrifos. Estos 15 libros apócrifos del griego, los escondidos y ocultos, se adicionan al Antiguo Testamento en la Biblia católica. El término oculto tiene que ver también con el origen gnóstico de muchos de estos libros, especialmente los escritos después del 150 después de Cristo. Acuérdense que le expliqué que la Biblia católica tiene estos 14 libros, los cuales la Biblia que nosotros tenemos no lo tiene, porque cuando se hizo el estudio para observarlo y chequearlo, se dieron cuenta que no tiene como, vamos a ver exactamente, lo dice aquí, vamos a leerlo ahora. Dice, el canon del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hay 5 categorías básicas en el Nuevo Testamento. Los evangelios, ¿son qué? 4 libros, de Mateo hasta Juan. ¿Quién se lo sabe los 4? ¿Cuáles son? Mateo. Gloria a Dios. Parece que leen más por allá, por lo menos. Historia de la iglesia, primer libro, ¿de cuál fue? Aquí fue donde nació la iglesia. Hechos, libro de Hechos. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Se lo dije. De los 4 evangelios está ahí incluido. No. Lucas. El doctor Lucas fue el que escribió el libro de Hechos. De hecho, dicen que el libro de Hechos es una continuación de Lucas. Lucas y después el libro de Hechos es como una continuación, para que lo separaron. Epístolas de Pablo, son 14 libros, desde Romanos hasta... ¿Se lo saben? Tienen que saber, se lo habían leído. Romanos, así es que empieza. No. ¿Cuál es que empieza? Es Romanos. Porque Hechos lo escribió Lucas. Después de Hechos, ¿quién viene? Romanos. Exacto. Entonces, Romanos, ¿después quién viene? ¿Primera de qué? ¿Segunda de? Siga. Efesios, siga. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, ¿qué más? ¿Cuál más? Después de primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, ¿cuál viene? ¿Viene Filipenses o viene Colosenses? Yo quiero que lo estudien esto, por favor. Es muy importante. Estudienme esto, por favor. Esto sí quiero que me lo estudien, porque les voy a preguntar. Estudienme los libros del Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Hebreos. Escríbalo por ahí. A cualquiera al azar lo voy a coger para preguntar. Desde Romanos hasta Hebreos. Usted lo tiene en la Biblia y estúdielo. Son 14 libros. Aquí, epístolas generales. ¿Qué son las epístolas generales? Epístolas generales, son 7 libros. Desde Santiago hasta Judas. Y hay profecía. Solamente hay un libro que es Apocalipsis. ¿Por qué se llama profecía? Porque es revelaciones. Así se llama el libro de revelaciones. Y esto se está cumpliendo al pie de la letra hoy en día. Se está cumpliendo, hermano. Seguimos. La autoridad del Nuevo Testamento. Desde el comienzo, la iglesia usó tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento en las Escrituras, inspiradas por Dios. Para determinar el canon del Nuevo Testamento se usaron estos escritos. Si el autor era un apóstol o alguien conectado íntimamente con ellos. Segundo, si era reconocido por una iglesia proveniente. Tercero, si se confirmaba a la sana doctrina, la doctrina de los ¿qué? Apóstoles, Hechos 2:42. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Para determinar el canon del Nuevo Testamento se usaron ¿qué? Estos escritos. ¿Por qué? Por textos, sí. Porque hay una cosa que debemos entender. No se podía escoger ni que de fulano por allá. Vamos, lo que él diga es lo que vamos a escoger, lo vamos a poner. No, tenía que ser ¿de qué? Escrito por quién dice ahí. De un autor que fuera que un apóstol o alguien conectado estimadamente con ellos. O sea, acuérdense que a veces, un ejemplo como el apóstol Juan, está desterrado en Pasmo
y él está hablando, pero hay alguien que está escribiendo. Muchas veces sucedió eso. Como el libro de Romanos. El libro de Romanos, si usted lo abre casi al final, hay alguien que se lo atribuye a él. No me acuerdo el nombre. Abra la Biblia de Romanos al final. La carta que él escribió fue Pablo. Pero abra el libro de Romanos casi al final para que usted vea las salutaciones, como dice el que está despidiéndose. No me acuerdo el nombre, pero dice Joseph, creo que se llama. ¿Hace qué dice? Búsquelo. Dice que yo me atribuyo que yo fui que como que lo escribí. No fue el que lo escribió. Quien lo escribió fue él fue el que tomó parte y escribió parte de ella, pero no fue el que lo escribió completo. Búsquelo. ¿Cómo se llama? Léalo, por favor. ¿Cómo dice? ¿A dónde está? ¿Dónde está? Para que lo puedan todo encontrar. 15:22. 16:22. Búsquenlo todo, 16:22. Y lean lo que dice ese barbarazo ahí. Porque es un bárbaro. O sea, y se está atribuyendo a él cuando el libro de Romanos fue Pablo que lo escribió. Él puede ser que escribiera unas líneas, pero no que lo hizo completo. Eso lo estaba atribuyendo completo cuando no era completo. ¿Me entiendes? ¿Cómo dice? Leámoslo alguien, por favor. ¿Cómo dice? Que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Entiende? Él dice, yo que escribí la epístola. Él está diciendo, yo la escribí completa, cuando él se la estaba atribuyendo, cuando no fue el que la escribió. Pablo era bueno escribiendo, hermano. Porque si era así, entonces Pablo no sabe cómo el autor de ella. Ahora, el libro de Hebreos, ese que usted tiene en la Biblia, sí no tiene autoría. No tiene quien lo escribió. Es el único libro que no tiene autoría. Hay como 2 libros, 3 que no tienen autoría. Pero ese es uno de ellos que no tiene autoría. Muchos se lo atribuyen a quien, a Pablo, por el escrito, como está bien, hablando de lo que es el sacerdote y todas las cosas bien detalladas. Y se le atribuye a Pablo. Pero si usted lo lee al principio, o sea, no dice quién es el autor, no lo dice. Por eso buscaba gente así llena, otros que si eran reconocidos, ¿por qué? Por una iglesia prominente, o sea, una iglesia fundada por uno de estos apóstoles, o alguien que, entonces se podía coger con facilidad el testimonio. Posiblemente se puede entender que él fue el que escribió, pero Pablo le dijo. Si usted se fija, en otro lugar en Romano, no me acuerdo dónde es, Pablo dice que él es el que la está escribiendo en un lugar. Yo lo busco ahorita más tarde. Dice que Pablo la está escribiendo en un lugar. Y por eso es que digo que él se le atribuye al final, cuando Pablo también escribió. Él dijo, yo que escribí la epístola. O sea, cuando yo digo, yo que hice esta construcción, cuando yo lo pegué en el clavo, fue al final que yo pegué 2 o 3. ¿Me explico lo que digo? Se atribuyó. Es como un ejemplo. Un ingeniero. El ingeniero es el que hace los planos. O el arquitecto. El arquitecto que hace los planos. Pero el arquitecto cuando pasa por la calle se puede parar y decir, ese edificio lo construí yo, pero no pega un clavo. ¿Me explico? No pega un clavo ni siquiera, pues eso lo atribuye a él porque él fue el que hizo los planos. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre escribió la epístola. Él escribió, claro que sí. Pero no fue que la hizo completa. Porque entonces, si él había hecho completa, hermano Luis, el Pablo no sale ahí como que el autor. ¿Me entiendes? Quiere decir que si él escribió parte de ella, debió decir, yo que escribí parte del escrito. Pero él dice, no, yo escribí la epístola, o sea, diciendo que él escribió el libro de Romanos. Es bárbaro, pero gloria a Dios. Sigamos, hermanos. La autoridad del Nuevo Testamento, desde muy temprano en la vida de la iglesia, ya existían originales y copias de la carta de Pablo y de los evangelios. A esto se fueron añadiendo los otros escritos. ¿Las cartas de quién? De Juan, de Pedro, Santiago y ¿quién? Y Judas. Acuérdense que ese Judas no fue el que se ahorcó. No fue el que se ahorcó, es el otro Judas. Acuérdense que había 2 Judas. ¿Ustedes saben que había 2 Judas? Había Judas Iscariote y Judas. Exacto. Entonces habían 2, pero este no fue el que se dicen que se ahorcó. Dice no, se ahorcó. Dice terminando con tercera de Juan y ¿qué? Y el Apocalipsis, que fueron los últimos 2 escritos en 95 y 96 después de Cristo. Es decir, la autoridad del Nuevo Testamento, la carta de Santiago, la segunda carta de Pedro y el Apocalipsis de Juan fueron los más, ¿qué dice? Los más lentamente aceptados por la iglesia cristiana. Pero ya para el año 160 después de Cristo figuraban en el canon.
Fíjese que por qué se escogió la revelación tanto más fuerte de Juan. Porque al libro de Apocalipsis, hasta el día de hoy, yo me acuerdo que en mi niñez había gente que decía, no lo lea el libro de Apocalipsis, que eso es juicio. Y oye lo que te voy a decir, eso nada más le toca a lo que Dios le ilumina para que pueda hablar del Apocalipsis. Y yo le digo la verdad, usted puede predicar del libro de Apocalipsis, cualquiera de ustedes. Usted lo que no puede dar fecha de estos acontecimientos. Porque el error más grande que tiene el ser humano es decir, Dios me mostró que en 2 años el libro de Apocalipsis va a cumplir. No diga eso. Porque la Biblia dice, óigame, que ni aún Jesús sabe el día cuando vienen los ángeles, no vienen, ni siquiera saben el día de cuando vienen. Óigame, entonces nosotros no podemos decir en 3 días. ¿Usted sabe quién cometió ese error muchas veces? En el 1940 y pico, por ahí, o 30 y pico, Elena de White. ¿Sabe? De los testigos de Jehová, creo que ella, no me equivoco. Ella dijo que venía, de los adventistas, gracias. Y ella dijo que venía en un tiempo y no vino. Y la atalaya, y después lo dieron en otro tiempo y no vino. Y lo pusieron por 3 veces. Ella profetizó diciendo, yo profetizo porque Dios me mostró que en tal fecha, en tal año, en tal hora viene. Y él no llegó. Entonces ahí, lamentablemente, no se cumplió y fue una falsa profeta. Por eso es que mucha gente hoy en día dice, no, y es por eso. Yo tengo un libro muy bueno que se llama ¿cómo se llama? Que me dio tu no, el otro, que tiene que ver con todas las religiones. Muy bueno, muy bueno. Tenemos que entender que nosotros podemos predicar, pero no podemos decir con exactitud. Si Dios no te dice a ti nada, no puede decir que Dios te diga. Entonces la gente tiene un problema que lee el libro de Apocalipsis o antes y empezaba a decir, no, porque el juicio de mañana viene mañana. Usted no puede decir que el juicio de mañana, pero ven acá. ¿Y quién tú eres? ¿Jesucristo? No, eso es a Dios que le toca. Porque ahí habla de qué? De los acontecimientos finales. Y se alinean con el libro de Daniel también. Se alinean con el libro de Daniel, donde también habla de las semanas que se van a cumplir todo eso. Pero eso va a pasar ahí. Seguimos. Dice, la autoridad del Nuevo Testamento. ¿Hay alguien que se quede con duda aquí? Dígame, para sacarle la mesa ahora mismo. ¿Alguna duda? Dígame, levante la mano si hay duda. ¿No duda? ¿Todo bien? Gloria a Dios. La autoridad del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento se fija en el año que, esto apréndalo. El canon del Nuevo Testamento dice, se fijó en qué en el año 1367. No, 367. Esta lista publicada por Anastasio contiene los libros del Nuevo Testamento que eran reconocidos como inspirados por Dios. Como hemos visto, estos libros ya eran reconocidos como tales. Muchos de ellos desde el siglo 2 y 3 al 140 al 280 después de Cristo. Esto dice 140 años después de Cristo y 280 años después de Cristo, que puedan entender. El canon del Antiguo Testamento no fue fijado por ningún concilio o iglesia, sino que fue formado por los libros aceptados por la iglesia cristiana en general. ¿Se da cuenta? Por eso nosotros tampoco le damos veracidad a esos libros. Y tienen mucho, cuando usted lo lee, algunos de ellos hablan de algunas cosas, pero otros, si usted se da cuenta y lo lee, por eso no son aceptados, porque no tienen veracidad. No hay cosas como que son como si fueran fábulas. Y entonces eso es lo que hizo que no lo pudieran entrar aquí en la Biblia que tiene usted en sus manos. Seguimos. Dice, los manuscritos antiguos de la Biblia. Existen más de ¿qué? 4,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. ¿Que son qué? 8,000 de la ¿qué? De la Vulgata latina. La traducción al latín de la Biblia, años 450, al menos 1,000 de otras versiones. Fijémonos ahora qué es lo que sucede. Una de las cosas que ha confundido tanto a la humanidad es que Cristo fue uno solo. Y Cristo vino hace 2,000 años a morir por nosotros. Eso está claro. Pero según han pasado los años, todo el mundo ha sacado una versión nueva de la Biblia. Una versión nueva de la Biblia. Y vamos a aclararle mejor la mente a la gente. Usted no tiene que aclararle la mente a la gente si ahí está claro lo que dice. Yo creo que si una gente, en el libro de Reina Valera 1960, dice esto, dice el otro, dice aquello, ¿por qué yo tengo que poner un ejemplo a tener que buscar nuevas versiones cuando esta es la que me dice a mí lo que es claro? La nueva versión lo que habla un poco más claro. Un ejemplo. Si la Reina Valera dice, y la camisa que tiene Junior era negra, solamente dice que era negra,
Pero la que dice la que ahora mismo la traen, la nueva, dice, y yo no tenía una camisa negra de bordada con unas liticas de colores y como que dan más detalles. Entonces, ¿qué hacen? Le quitan la esencia a la palabra. ¿Entiendes? Le quitan la esencia para que tú meditaras en el Señor. Porque ahora ellos te quieren arreglar los caminos de que fácil. Entonces lo que hacen es que distorsionan a la gente, muchos de ellos. Hay una Biblia por ahí que no la voy a mencionar porque yo sé que me están viendo. No la voy a mencionar, pero es una Biblia de la más distorsionada que hay. Y es un hombre terrible, hermano. Terrible, que ha escrito, hermano, mire, tremendo. Y muchos de ustedes puede ser que la tengan esa Biblia sin darse cuenta. Y él distorsionó una Biblia completamente. Todo el mundo lo sabe eso. No lo voy a mencionar porque también mencionando en vivo lo había dicho quién. Pero este hombre, un hombre de Dios, le digo, tremendo, pero distorsionó completamente la palabra por ayudar a la gente. ¿Tú crees que para yo decirte a ti o ayudarte a ti, yo tengo a ti que tengo que decirte a ti, tengo que ayudarte yo? No, lo que tú tienes que ayudar a la palabra. Yo como pastor te guío, pero tú tienes que dejarte llevar por la palabra de Dios. Tú tienes que leer la palabra de Dios, tú tienes que orar, tú tienes que pedir a Dios. Yo solamente soy un guía para ayudar a ustedes a poder entender la palabra de Dios y darle palabra. Pero ustedes son los responsables de leerla, de buscar, de escudriñar. Y para no ser engañados, yo siempre les digo que tienen que leer la palabra, ayunar y pedirle a Dios, porque por eso vendrán muchos engañadores diciendo, yo soy Cristo, yo aquí, yo allá, y muchos seguirán a esa gente. Dice, aún los escogidos serán engañados. ¿Por culpa de quién? ¿De nosotros? ¿O de que está al lado tuyo? No, por culpa de no entender lo que dice esa palabra, de yo no meterme con Dios. Por eso cualquiera me puede sacar del camino. Imagínense que usted agarra una Biblia internacional, un ejemplo, que hay muchas, y usted empezar a leer y te acomodan el pensamiento, y tú te sales fácilmente, empieza a decir, pero esto no dice igual que esta, y empieza la discusión. Ah, no, pero esto no lo hizo Dios, esto fue un hombre. ¿Qué dijo? Con mucho mecho. No fue Dios, no. La Biblia es inspirada por Dios, y quien la escribió era gente que estaba lleno del poder de Dios. Eran, en pocas palabras, el libro de revelaciones, por eso dice revelaciones, porque eran revelaciones que Dios le daba a Juan para él poder ver en el cielo. Él dijo, y me vi en el cielo y vi uno semejante y vi, todo eso él lo estaba viendo. No era que lo estaban contando, él lo estaba viendo con sus ojos, porque él era arrebatado para poder ver esas cosas. Por eso él decía, escribe lo que ves, todo lo que ves. Seguimos entonces. Ningún documento antiguo se le acerca a la Biblia en cuanto a qué, a qué autenticidad. Mire algo, este libro que usted tiene, levante su Biblia de arriba, levántela. Esa hermosa Biblia que usted tiene en la mano, le voy a explicar algo, escuche. Esa Biblia la han querido destruir desde que Cristo vino a la tierra. La han querido, es más, la han quemado, la han roto, la han destruido, la han hecho de todo y no ha podido desaparecer. Sí, hace más, pero después que Cristo vino, le estoy diciendo, aquí no estoy diciendo de Cristo para acá, porque desde antes, el único que la restauró, o sea, que quitó lo que se llama, fue Constantino. Constantino agarra y dice en pocas palabras, yo me volví al cristianismo, pero mentira, no era cristiano nada. Él dejó lo que se llama hasta ahora, y lo que hizo fue mixió lo que era lo mundano con los santos de Dios. Se volvió cristiano, pero mundanizó la iglesia. Aceptaba los juegos todavía de lotería, esos juegos que todavía aceptaba en la plaza donde estaban los romanos que perseguían, ya no era la gente que perseguían, pero ahora hacían todavía esos tipos de juegos y todas esas cosas, y corrompió muchas cosas. Constantino fue el que hizo que no persiguieran más a los cristianos. Hubo muchas cosas buenas que él hizo, claro, pero si usted lee bien a Constantino su historia, él como que se filtró. Y ahí es lo que nace verdaderamente, que el cristiano pudiera tener paz, bendito sea el nombre de Jesús, porque de Constantino hacia atrás, hermano, fue persecución completamente. Eran muertos, eran seguidos, eran ejecutados, imagínense, era una guerra. Nosotros hoy en día estamos, gracias al Señor, podemos hoy, a través de internet, predicarle a la gente, podemos usted sentarse ahí con toda tranquilidad, no pensando que va a entrar un loco por ahí con una bomba y va a explotar todo el mundo y esas cosas, ese tipo de cosas, porque nosotros somos libres en Cristo Jesús. Pero si lo hacemos en aquel tiempo, no había sido así abierto y estuviéramos grabando por aquí.
porque era escondido en mazmorra, era escondido debajo de cementerio, era donde nadie lo veía y era con señas para poderse ver. Y el que predicaba y lo encontraba, hermano, lo metían en la hoguera, o lo crucificaban, o lo degollaban. ¿Ustedes lo que le hacían? Entonces, por eso le digo, si usted leyera verdaderamente los conflictos de la iglesia, usted va a entender lo que hacía a muchas religiones poderosas, a nosotros los cristianos, y a mucha gente que seguía a Cristo, y cuando se manifestaban los dones del Espíritu Santo, decían que era demonio, y eran, hermanos, torturados completamente, de una manera tan horrenda que usted no se imagina. Dele gracias a Dios que hoy usted tiene los dones del Espíritu, hoy puede reírse, puede venir a la iglesia en su carro, no tiene persecución, nadie ha recibido, como decía alguien por ahí, un mangazo, nadie ha recibido nadie le ha dado con una manzana por buscar a Dios, sino que usted lo viene a buscar libremente. Y gracias a Dios que en este país, gracias Señor, que todavía podemos alabar a Dios libremente. Den un aplauso al Señor por él. Citas bíblicas de los patriarcas de la iglesia. Escrito, Justino Martín. Este fue, mira, aquí estamos hablando de como un calendario. Habla del Evangelio, habla del hecho, habla del Epístola Paulina y así. Estos fueron los escritores. Dice Erunio, aquí está la lista de él. Aquí está Clemente, lo que escribió. Aquí estamos hablando de Orígenes, de Tertuliano también, que escribió también todo esto. Estas son las citas. En las epístolas Paulina escribió 2609, en las epístolas generales 120, en Apocalipsis 105 y así. Lo que está hablando son aquí citas bíblicas de los patriarcas de la iglesia. Y esto es Hipólito, Eusebio y en gran total, aquí está el total. Esto tiene que ver con lo que ellos escribieron, en referencia a lo que era el Nuevo Testamento, las cartas paulinas y cada una de ellas. ¿Pueden entender esto? Ojalá se lo digo mejor. ¿No lo entienden? ¿Lo entienden o no lo entienden? No. Ok, eso es lo que quiero. Aquí dice cita bíblica de los que patriarcas de la iglesia. Estamos hablando de los patriarcas, de esa gente que eran como reconocidos después de la ascensión de Cristo, porque Cristo fue en todo lo que tiene que ver el periodo hasta años atrás. Ellos escribieron versículos bíblicos, ellos escribieron, aportaron ellos, aparte, que por eso es que muchos de ellos no son, se mencionan. Toda esta gente que está aquí, miren, lo que es Justino Martín, en el 133 después de Cristo, a ella se le atribuyen lo que es en el Evangelio 268, en Hechos 10, en Epístola Paulina 43. Pero estas cosas que están aquí fueron ellos que las hicieron. Por eso es que muchas de ellas no son aceptadas en el libro de los apócrifos, porque ellos fueron los que lo escribieron. ¿Me explico lo que digo? Y esta gente que está aquí, mire esto lo que dice: Tertuliano, Hipólito, Eusebio eran hombres que seguían verdaderamente la religión. ¿Qué llama aquí? ¿Quién se llama aquí Eusebio? De verdad, usted llama así. ¿Cómo se escribió con ese nombre? Tertuliano, Orígenes, Clemente. Sí, vamos a seguir para poder entender esto. Fíjese esto: cronología del canon del Nuevo Testamento. Primero, fíjese de esto. Cronología del canon del Nuevo Testamento. Primero, Santiago. Dice el 30 después de Cristo. Fíjese de esto: después de la ascensión de Cristo. Dice Santiago, Marcos, Mateo y Lucas. ¿Carta de qué? De Pablo y Pedro. Lo que está hablando aquí era cómo lo estaban haciendo continuamente, cómo se hizo el relato de cada uno de ellos. Después, ¿qué? Hechos. Porque, le voy a explicar ahora: Hebreos, Judas, Juan, cartas de Juan y Apocalipsis. Así era que estaba escrito desde esta fecha al 75. Así era que estaba escrito. Así fue como lo organizaron, de esta manera. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Lo organizaron cuando Cristo murió. Desde aquí, desde que Cristo murió el 30 después de Cristo, Santiago, empezaron a organizarlo de esta manera. Santiago, acuérdense que no era quién, Mateo, sino lo tenían como Santiago. Nosotros tenemos aquí Mateo. Les voy a explicar por qué. Marcos, Mateo, Lucas, miren, estaba de tercero. Cartas de Pablo y Pedro. Vea, Pedro lo pusieron aquí adelante cuando Pedro está en nuestra Biblia de esta manera. Está distorsionada.
que la dejé hasta y la corté. De aquí yo tengo la explicación de cada una de estas cosas. La cronología del canon en el Nuevo Testamento era así que se veía. Si no había arreglado y Mateo es el primero, había estado de esa manera. ¿Había estado cómo? Había estado Santiago, Marcos, Mateo, Lucas, carta de Pablo y Pedro, Hechos, Hebreos, Judas. Entonces, ¿qué hicieron? Se organizaron. ¿Quiénes lo organizaron? Eso es lo que les voy a traer después. ¿Cómo se organizaron? Esa gente que dice, estas personas que se mencionan ahí, que se dice que se reunieron para organizarlo de nuevo. La organización se dio, por eso se sacaron los 14 libros aparte y dejaron esto porque tenían y empezaron a organizarlo. Si usted supiera que cuando se empieza a escudriñar la Biblia, muchos dicen por ahí, muchos eruditos dicen que el libro de Génesis de igual manera no fue el primer libro, sino el primer libro fue Job. ¿Usted me entiende? ¿Usted dice cómo es esto? O sea, porque a nosotros nos han enseñado que Génesis, la creación, pero muchos dicen que no, que el libro más antiguo, ¿cuál es? Job. Y ese es el problema que había aquí, que decían que Santiago era el primero. Entonces ellos lo organizaron y empezaron a ponerlo ¿cómo? ¿Cómo? Mateo, Marcos, Lucas. Así. Juan. ¿Cómo lo organizaron? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo organizaron por secuencia de tiempo, por secuencia de fecha y de los eventos que fueron pautados. Por eso se organizaron. Pero aquí estaban, que Santiago, que es casi el último libro después de Hebreo, Santiago, lo pusieron de principio. ¿Me entiendes? Y eso fue lo que hicieron. Ellos escribieron esto y lo intencionaron. Entonces, por eso se reunieron para qué organizarlo. Era como un expediente todo tirado ahí, un desorden. Hasta que tuvieron que agarrarlo y arreglarlo en secuencia. Y por eso usted y yo sabemos hoy en día la secuencia de la Biblia como usted la tiene, por nombre, por fecha, por quién lo escribió, en qué año lo escribió, para quién lo escribió y todo eso. Amén. Den un aplauso al Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando se distorsionaba en aquel momento, la gente era porque cada vez que encontraban un libro lo ponían ahí, pero no buscaban la fecha exacta. Y se buscaba, una de las cosas que se buscaba la fecha era para saber quién lo escribió y en qué tiempo. Por eso usted se da cuenta que dice después del 30. Se habla después del 30 porque ahí fue cuando Jesús, en pocas palabras, después de Jesús, 30 años después que Jesús murió. Si usted se da cuenta, 30 años, 25 años, 26 años después que Jesús murió, es que viene Pablo y sale. Es que Jesús viene y se le aparece a Pablo como 23 años después. Y se le aparece a uno llamado Pablo y Pablo empieza a predicar la palabra de Dios. Jesús no se le apareció de una vez, como a los 23 años, casi 26 años, 23 años, creo que fue, se le apareció. Y donde le habla, le dice tú, duro te va a venir con el aguijón, él iba camino a Damasco. ¿Usted se acuerda de esa historia? Ahí fue después de casi 26 años, creo que son 23, se le aparece y empieza la historia. Entonces dice 23 años después de Cristo se le apareció a quién? A Pablo. ¿Me entiende? Así es la historia. Gloria a Dios. ¿Puedo agarrar algo con esto o no? ¿Sí? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. La semana que viene, hermano, vamos a estar hablando de algo muy importante. Yo quería hablar de un tema que tengo aquí, que sé que muchos de ustedes son bien afectados por ello. Solamente voy a poner el para... Ya, aquí está. Gloria a Dios. Para la semana que viene, yo voy a cortar esa de la Páramo porque tengo que buscar la otra parte. Vamos a hablar de esto, mira. ¿El enemigo de qué? Vamos a hablar de este tema. ¿El enemigo de qué? De las finanzas, que es muy importante. Luego de eso, antes de yo irme, voy a hablar mejor del diezmo, mejor, la semana que viene, y luego de la tercera semana le voy a hablar de esto, porque dije que la semana que viene lo voy a dar. Entonces, la tercera semana antes de ir al Salvador, yo voy a dar esta enseñanza, que es muy importante para entender por qué nosotros somos atacados con la finanza, qué sucede y cómo nosotros podemos arreglarlo. Porque hay gente que está atacado con la finanza y se pone a orar a Dios, orar, y no ve resultados. Y dice, venga, pero yo oro, ¿qué pasa? Porque no veo la bendición de Dios. Y de eso vamos a hablar. A veces uno piensa que es porque uno tal vez no le está dando a Dios lo que tiene que darle. No, vamos a detallar eso con detalle. ¿Quién es que detiene tus bendiciones? ¿Por qué lo hace? Y todas esas cosas que vienen de Dios. Porque Dios a cada uno de nosotros nos quiere bendecir, hermano, de una manera u otra. Dios no nos quiere a nosotros de que
Y que a este lo va a bendecir, a este no lo va a bendecir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué unos son bendecidos y otros no son bendecidos? No, tenemos que ver qué es lo que sucede en eso y qué Dios quiere enseñarnos. Así que la tercera semana, esta semana que viene, vamos a hablar de lo que es la enseñanza del diezmo y la ofrenda. Y luego entonces vamos a dar esta. La tengo ahí reservada. Así que damos un aplauso al Señor, póngase de pie en esta hora. Bendito Señor, póngase de pie. Vamos a orar.